Hola, buen día, ¿cómo andan? Espero que bien, ¿sí? Vamos a comenzar con una nueva clase. Hoy vamos a trabajar un teórico que se llama ECRO. Este teórico está muy relacionado a otros conceptos que ya hemos estado desarrollando en el transcurso de clases anteriores. Conceptos, por ejemplo, que hemos visto y hemos abordado, como el de verticalidad o el de horizontalidad. Esta idea de que desde nosotros, como sujetos, traemos nuestra propia historia, nuestra propia vida, nuestros propios conocimientos, ¿sí? Lo nuestro. Y además hablamos de horizontalidad, de la trama vincular, de cómo se va componiendo lo grupal, no solamente lo particular, sino también cómo entra en juego la grupalidad. Cuando uno estudió roles, decíamos que los roles pichonianos eran esos roles que tenían que ver con la asunción y la adjudicación. Y cuando se daba un rol, justamente cuando un sujeto lo asumía, pero también cuando el grupo se lo adjudicaba, cuando se daban ambas realidades. Si ambas realidades se daban, la asunción y la adjudicación, entonces estábamos en presencia de un rol. Y cuando hablamos de asunción y adjudicación, no hablamos de otra cosa que de verticalidad y de horizontalidad. Si es el grupo el que adjudica el rol, es la horizontalidad grupal. Y si es el sujeto quien asume el rol, al asumirlo, tiene que ver con la verticalidad. ¿Sí? Miren cómo el teórico de hoy se va entrelazando entonces con otros conceptos, con otras ideas, con otros conocimientos teóricos que ya empezamos a ver hace tiempo atrás. Estaría interesante que después de ver la clase de hoy vayan a estos teóricos que acabamos de mencionar, vayan a la parte de grupo, vayan justamente para hablar de la última parte de la definición, complejo, mecanismo de asunción y adjudicación de roles, y repasen todo eso, que vayan a procesos de vida, o más que nada teoría de la temporalidad, de Alfredo Moffat, para poder ver el famoso esquema en cruz, ¿sí? Y acá también podemos ver entonces la verticalidad y la horizontalidad. Hay varios teóricos, ¿sí? Varios autores que vienen y hablan sobre este tema, vienen y narran estos conceptos. Cada quien desde su lugar, cada quien con su idea, cada quien desde su marco teórico, ¿sí? Pero todos aportan a esta idea. Bien. Enrique Pichon Rivière, que es el autor del teórico de hoy, ¿sí? Este autor también va a hablar un poco de esta idea de verticalidad y de horizontalidad, pero desde otro lugar. Él va a hablar de ECRO. ¿Qué es el ECRO? Y de arranque vamos a decir que el ECRO es una sigla, ¿sí? ECRO es una sigla. Ya vamos a ver qué significa. Pero lo cierto es que para Pichon esta sigla, él dirá, significan tres cosas. Tres cosas fundamentales. Tres cosas sumamente importantes. Lo primero que va a decir Pichon Rivière, dice que el ECRO es la espina dorsal de la psicología social. Espina dorsal de la psicología social. La columna de la psicología social. Yo recién le nombré a Pichon Rivière. A esta altura me imagino que no hace falta presentar al autor, que todos sabemos quién es este autor, ¿sí? Enrique Pichon Rivière. Uno de los conceptos que él suma a esta epistemología convergente, que es la psicología social, es la de ECRO, entre otros tantos. Pero ECRO es un concepto propio, ¿sí? Entonces dijimos que es la espina dorsal, la columna vertebral de la psicología social. Dirá también que es la máquina de pensar, es nuestra máquina de pensar.
Y por último, sostiene que es una herramienta o un instrumento que le permite al psicólogo social operar sobre la realidad para poder producir cambios. ¿Sí? Entonces, es una herramienta o un instrumento que le permite al psicólogo social operar sobre la realidad para poder producir cambios. ¿Qué es un psicólogo social? Y por definición, un psicólogo social, ya vimos, es un agente de cambio. ¿Sí? A mí me enseñaron, cuando estudié psicología social, que la psicología social era la ciencia que estudiaba los vínculos interpersonales y otras formas, decíamos, de interacción, que se particularizaba fundamentalmente por ser operativa y por ser instrumental con las características de una interciencia, cuyo campo de acción era abordado por una multiplicidad interdisciplinaria, lo que uno suele llamar epistemología convergente, de la cual deriva justamente la multiplicidad de las técnicas que la psicología social tiene, y que su función justamente es lograr un cambio social planificado. ¿Sí? Esta es una definición de psicología social un poquito más jugosa, un poquito más grande. ¿Sí? Dijimos, la ciencia que estudia los vínculos interpersonales y otras formas de interacción, que se particulariza fundamentalmente por ser operativa e instrumental, con las características de una interciencia cuyo campo es abordado por una multiplicidad interdisciplinaria, lo que solemos llamar epistemología convergente, de la cual deriva la multiplicidad de las técnicas que tiene la psicología social, que su función es lograr un cambio social planificado. El tema es que tendríamos que preguntarnos entonces, ¿cómo va a producirse ese cambio? Bueno, ese cambio se produce a través del ecro del psicólogo social, a través de esa máquina de pensar, a través de esa herramienta o instrumento que nos permite operar sobre la realidad. ¿Sí? ECRO es una sigla, como les dije, que quiere decir, un acrónimo en realidad, que quiere decir esquema conceptual, referencial y operativo. Primero decimos que es un esquema. ¿Sí? La E es de esquema, la C es de conceptual, la R es de referencial y la O de operativo. ¿Sí? Recuerdan que habíamos dicho, ¿sí?, que la psicología social justamente se particularizaba fundamentalmente por ser operativa e instrumental. ¿Sí? Vamos a explicar cada una de estas partes de la definición y vamos a ver cómo interactúa. ¿Sí? Es un esquema. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que es un esquema? Hablamos de un esquema, a diferencia de una estructura, no la llamamos estructura, sino la llamamos esquema, porque las estructuras son cerradas. En cambio, el esquema se encuentra no solamente abierto, sino que en continuo crecimiento. Es decir, se puede transformar, puede cambiar. Ahora, ¿qué tipo de esquema es? Y es un esquema mental. No es un esquema en un pizarrón, no es un esquema en una hoja, no. ¿Sí? No es un esquema, un flujo, no. Es un esquema mental. ¿Dónde tenemos el ecro nosotros? Acá. ¿Sí? Y a partir de acá lo empezamos a utilizar. Yo me voy a preparar el mate. ¿Sí? Comenzamos la clase y yo les dije,
Prepararse el mate, algo calentito, como siempre digo, tenganlo a mano. Bueno, me olvidé de toda esa parte cuando comenzamos, por lo tanto, lo veo ahora, veo el mate acá al costado, así que voy a preparar el mate, ya que hace como 10 minutos más o menos que vengo hablando. Vamos a tomar algo calentito para poder seguir, ¿sí? Bueno, les decía que el ECRO, la parte de esquema, entonces tiene que ver con este que es un esquema mental que está en continuo crecimiento, que no está cerrado, que sigue expandiéndose continuamente. ¿Hasta cuándo? Hasta que nos muramos. Siempre. ¿Por qué? Y porque la capacidad de aprendizaje no la perdemos nunca. A lo sumo, se lentifica. Y nuestros neurotransmisores andan un poquito más lento y les cuesta un poquito más, nos cuesta un poquito más aprender que antes. Pero mientras aprendamos, este esquema se encuentra en continuo crecimiento. ¿Sí? Continuo crecimiento. A ver, no podríamos hablar de una herramienta que facilita el cambio si al mismo tiempo esta herramienta no puede cambiar en sí misma. Qué loco, ¿no? Qué ironía. Hablar de una herramienta que facilita el cambio, pero que tiene que ser rígida, estructurada, cerrada. No se puede tocar. No, sería totalmente contradictorio. Por eso hablamos de que el ECRO es una herramienta que facilita y promueve este cambio social planificado, pero que a la vez se encuentra en continuo cambio la propia herramienta. Desde el momento que nosotros aprendemos y nos trabajamos continuamente como psicólogos sociales y como sujetos, esta herramienta, esta espina dorsal, este instrumento, esta máquina de pensar, también se va modificando. ¿Para qué se modifica? Para modificar nuevos cambios, para generar nuevos cambios. ¿Sí? Por eso decíamos que es una herramienta que facilita el cambio, por lo tanto esta herramienta necesita cambiar en sí misma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros no somos los mismos. El ECRO nos va a ir acompañando el resto de nuestras vidas y nos modifica y se modifica continuamente. También dijimos que el ECRO tenía que ver con lo conceptual. ¿Sí? Cuando hablamos del marco conceptual dentro de la definición de ECRO, hacemos referencia a un conjunto de conocimientos teóricos, ¿sí? Un conjunto de conocimientos teóricos provenientes de diferentes campos, de diferentes disciplinas. A ver, el esquema conceptual de la psicología social se nutre no solamente de los conceptos de Pillen-Rivière, también se nutre de otros autores, de otros marcos teóricos. De hecho, dijimos que era una epistemología convergente. Por lo tanto, se nutre, ¿sí?, de autores clásicos como Freud, Lewin, Marx, Klein, Verne. ¿Sí? Podemos seguir nombrando. Moreno. Todos autores que en algún momento de la carrera habremos ido viendo. Alfredo Moffat, Simonetti. ¿Sí? A ver, este marco de la psicología social pichoniana se nutre entonces de diferentes autores. ¿Sí? Autores clásicos, como nombramos, Freud, Lewin, Marx, Klein, y otros autores, ¿sí?, más contemporáneos. Pero se sigue nutriendo de ese lugar. Por eso cuando hablamos del marco conceptual o de la parte conceptual del ECRO, nos referimos a ese conjunto de conocimientos teóricos. Nos referimos aquí a la aptitud psicológica que uno tiene, es decir, esa cantidad de conocimientos aprendidos en relación a ¿qué estamos estudiando? Psicología social. Esos conocimientos teóricos en relación a la psicología social. Y como estamos en presencia de un esquema conceptual y no de una estructura conceptual, no es un cuadro sinóptico cerrado, sino que es un esquema, este esquema se sigue
nutriendo, ¿sí?, de autores más actuales, no solamente autores clásicos. Hoy les nombré a Moffat o a Simonetti, estos son autores actuales. Václavic, Roger, ¿sí?, son autores mucho más actuales. Lo cierto es que este conjunto de conocimientos teóricos aborda autores clásicos por un lado y actuales por el otro. Por eso hablamos en este punto de convergencia epistemológica o epistemología convergente. Porque es válido tomar de una disciplina la herramienta que necesito para operar sobre la realidad, ¿sí? Es válido para nosotros eso. Entonces, cuando hablamos de ECRO, hablamos de ese esquema mental que uno tiene. ¿Y qué tiene incorporado ese esquema mental? Lo conceptual. Todo este conjunto de conocimientos teóricos. ¿En relación a quién? A diferentes autores. ¿En relación a qué? A nuestro marco teórico. Al marco teórico de la disciplina que estamos estudiando. Es decir, estudiamos psicología social, es el marco teórico de la disciplina de la psicología social. Autores clásicos y autores contemporáneos. Entonces, ¿se acuerdan? Repaso. Autores como Freud, Lewin, Max, Klein, Winnicott, clásicos. Y autores más modernos, que no necesariamente tienen que ser extranjeros. Entonces podemos hablar, por ejemplo, de Moffat o de Simonetti, o de Yusin, o de Basile. Son autores que nosotros utilizamos, contemporáneos, actuales. ¿Sí? U otros extranjeros, como puede ser Carl Roger, por ejemplo. ¿Sí? Bien. Por eso decíamos entonces que la psicología social es una epistemología convergente. Mientras converjan todos estos conocimientos en esta interciencia y nosotros, estos conocimientos nos sirvan para intervenir en la realidad, es válido. Pero siempre tenemos que tener presente esto, estos conocimientos que uno incorpora tienen que ser válidos para intervenir, no tiene que ser una mera especulación teórica, no. Si no nos sirven para intervenir en la realidad, no nos sirven. ¿Por qué? Porque ya lo dijimos clarito en la definición de psicología social. Es una ciencia que estudia los vínculos interpersonales y la forma de interacción, ¿sí?, que se particulariza fundamentalmente por ser operativa e instrumental y que busca lograr un cambio social planificado. Por eso, entonces, es importante. ¿Sí? Bien, avancemos un poco más entonces. Hablamos de lo que es el ECRO en el esquema, hablamos de lo que es lo conceptual, vamos a hablar un poco de lo referencial. ¿Sí? Cuando nos referimos a esta letrita de este concepto, nos referimos al conjunto de saberes propios que cada psicólogo social, que cada uno de nosotros, ¿sí?, trae de sus propias vivencias, saberes y conocimientos que la persona fue adquiriendo en el transcurso de su vida, que les va a servir también para operar sobre la realidad. Es la parte autorreferencial, tiene que ver con la verticalidad de cada uno, no con la psicología social, con esa mochila de vida, de experiencias, de conocimientos que traigo. Porque además de estudiar psicología social, también soy persona, tengo otros saberes, tengo otros conocimientos, no solamente saberes académicos, Por eso hablamos de experiencias vividas. Todo eso que fui adquiriendo y capitalizando a lo largo de mi vida forma parte de lo referencial.
Entonces, al momento de tener que intervenir para generar ese cambio social planificado, no solamente voy a echar mano a los conocimientos teóricos que yo tenga de todos estos autores que estuvimos hablando anteriormente, sino también puedo y debo echar mano de todo lo que yo sé, todo lo que yo traigo en mi propia historia, ¿sí? En ese proceso de vida que fui haciendo, de esas vivencias que fui capitalizando desde el nacimiento hasta la actualidad, de esos conocimientos que fui adquiriendo, también tengo que echar mano a eso. Ahora vamos a trabajar un poquito un ejemplo, ¿no? Entonces llegamos acá a lo referencial. Vamos a dar un ejemplo, por ejemplo, lo que es la parte operativa. Porque todo lo anterior, es decir, los conceptos y las experiencias, como hoy les dije, nos tienen que servir para operar sobre la realidad, para operar sobre un campo común. ¿Para qué? Para producir el cambio esperado, para producir ese cambio social planificado. ¿Por qué? Y porque la psicología social es operativa e instrumental, no nos quedamos en el conocimiento por el conocimiento en sí. Todo este esquema mental que yo tengo acá, ¿sí? ¿Lleno de qué? De conceptos teóricos y de experiencias y de conocimientos que fui adquiriendo en el transcurso de mi vida. Todo eso que yo tengo acá en la cabeza, lo tengo que utilizar para intervenir, porque esta interciencia es operativa, porque esta interciencia que estamos estudiando es instrumental. No es como la filosofía, que tiene un trabajo más especulativo y reflexivo. Nosotros tenemos nuestra parte de desarrollo especulativo, reflexivo y analítico para intervenir. Siempre, siempre para intervenir, ¿sí? Por eso es operativo. Voy a darles un ejemplo, ¿sí? Para que puedan ver cómo utilizamos también lo referencial al momento de la intervención. Por ejemplo, yo soy docente. Entonces, dentro de mi esquema conceptual, referencial y operativo, dentro de mi ECRO, de este esquema mental que tengo acá adentro, tengo todos los conocimientos que he aprendido en relación a la psicología social. Teoría, autores, todo eso lo tengo acá, guardado. Pero cuando comienzo a intervenir para generar ese cambio social planificado, como docente, ¿sobre quién intervengo? Y sobre ustedes, que son alumnos. ¿Por qué? Porque mi idea es brindar también estos conocimientos para que ustedes se trabajen. ¿Por qué? Porque la teoría nos tiene que pasar por el cuerpo. Entonces, mi campo de acción son ustedes. Yo aplico mi ECRO en los alumnos, como docente en este caso. Por lo tanto, tengo un montón de conocimientos teóricos para aplicar en ustedes como docentes. Pero además, como le dije, al ser docente, tengo un montón de conocimientos pedagógicos que no me lo enseñó la psicología social, ni tiene que ver con la psicología social. Lo aprendí cuando estudiaba el profesorado o estudiando el profesorado. Entonces, esos conocimientos, yo también tomo mano, echo mano de todo eso. ¿Para qué? Para utilizarlo al momento de tener que intervenir, al momento de generar un cambio social planificado en quien, en este caso, en ustedes como alumnos. ¿Sí? Yo utilizo los conceptos teóricos más mis experiencias y conocimientos capitalizados a lo largo de mi vida para operar sobre la realidad. Y en este caso, mi realidad son ustedes. ¿Sí? El día de mañana, cuando ustedes tengan que ir a trabajar a algún lugar, podrían ir a trabajar un merendero con niños. ¿Y qué van a ir a trabajar con niños un merendero? ¿Vínculos? ¿Comunicación? Sí, claro.
Vamos a analizar y vamos a tratar de mejorar eso. Pero que desde la teoría, y no. Desde el juego, desde charlas, desde dibujos. Y eso me lo enseñó la psicología social, a dibujar, a hacer talleres de masa o de dibujo o de educación emocional. No. Son conocimientos que tengo, que me doy cuenta que son herramientas útiles para utilizar al momento de intervenir. Porque las reconozco como herramientas y las puedo utilizar. Entonces, ¿sí?, también utilizo lo referencial. El día de mañana, cuando ustedes estén trabajando en diferentes lugares como psicólogos sociales, si trabajan en una empresa o en un municipio o en un determinado organismo, por ahí no hace falta que recurran a estas herramientas tanto. Pero, por ejemplo, yo trabajo en un espacio, es un organismo público, donde trabajo como psicólogo social, donde tenemos que trabajamos la problemática de los consumos. Y dentro de esta problemática está atravesada por un montón de otras problemáticas, como la violencia, ¿sí?, la violencia no solamente de género, la violencia en general. Supónganse que está atravesada por la violencia de género. Y si yo quiero abordar la problemática de violencia de género en una situación de vulnerabilidad en un barrio determinado, que voy a poner un cartel que diga: hola, hoy charla de violencia de género, ¿quién va a ir? Nadie. ¿Por qué? Porque si son personas que se encuentran violentadas, al momento de ir se exponen a que la violenten más todavía. Entonces, hay que buscar la vuelta para dar un taller de costura. Yo no sé cosas, pero hay talleres de costuras, por ejemplo. De porcelana fría, de huerta, de educación emocional. Y con esa excusa los convocás y sí trabajás la problemática de fondo, que es otra. ¿Me explico? Por eso lo podemos hacer, porque tenemos toda la parte referencial y las reconozco como herramientas para poder intervenir. Bueno, esquema conceptual, referencial y operativo. Además del ECRO personal, que es de lo que les acabo de hablar, creo que cada uno de nosotros tiene nuestra propia mente, existe el ECRO grupal. ¿Sí? ¿Qué conforma el ECRO grupal? Y al ECRO grupal lo conforma la sumatoria de los ECROs individuales de cada uno de los sujetos que pertenecen a un grupo. ¿Sí? Y va a ser común a todos este ECRO grupal. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la horizontalidad? ¿Cómo se componía esa horizontalidad? Por la sumatoria de todas las verticalidades. Y si una verticalidad no está presente, se modifica la horizontalidad. Acá pasa exactamente lo mismo. ¿Cómo se conforma el ECRO grupal? Por los ECROs individuales de los sujetos que integran ese grupo. Cuando un sujeto asume, conoce, descubre algo nuevo y su ECRO personal se modifica, por efecto de derrame se modifica el grupal. El grupal se modifica, tiene un conocimiento más para aplicar. Y cuando un integrante falta, no está presente o se va del grupo, también este ECRO grupal se modifica, porque se perdió conocimientos. Todos podremos saber exactamente la misma teoría como integrantes de un grupo. Todos. Ahora, mis experiencias vividas y capitalizadas a lo largo de mi vida son mías, son únicas. Y no las tiene ninguno de mis compañeros. Ninguno. Por eso
cada persona es fundamental dentro de un grupo. A veces uno escucha, no, pero ese no sabe nada, falta un montón de teorías. Bueno, le faltará reforzar la parte conceptual, pero desde lo referencial tiene muchísimo para aportar. Y a veces nos olvidamos de eso, ¿sí? De lo referencial. Chicos, bien, hasta acá la clase de hoy. Muy buena